Los elfos, la raza más poderosa, despertaría y sería invitada a venir a Valinor por el Vala Orome, con el único sustento de pan de lembas, y 3 pueblos emprendieron la gran marcha, siendo los Vanyar, Noldor y Teleri, y a estos elfos se les llamó los Eldar, el pueblo de las estrellas. Con estos 3 pueblos élficos viviendo en Valinor y Morgoth encadenados, los elfos pudieron disfrutar en plenitud del reino bendecido durante la Edad de los Árboles, alcanzando plena madurez, y específicamente los Noldor desarrollaron grandes conocimientos y habilidades, haciendo muchas cosas hermosas, así como escritos y canciones. Y en estos tiempos se cuenta que en Valinor nació el único hijo que tendría Finwë, alto rey de los Noldor, con su esposa Miriel. Este elfo nacería con un espíritu ardiente tan poderoso que fue llamado Curufingüe, al que se le conocería como Fëanor. Sería reconocido como un gran artesano a la par que guerrero y joyero, creador de los 7 Palantiri, piedras videntes que tendrían un gran protagonismo en El Señor de los Anillos, además de ser el creador de los Silmarils. Se cuenta que Fëanor nació como el más poderoso de todos los hijos de Ilúvatar, despierto de mente y fuerte de cuerpo, habilidad y belleza sin igual, pero su personalidad se tornaba egoísta y orgullosa, llevando a su pueblo a una terrible angustia. Además, la suerte de los Silmarils sería el argumento central de la historia del libro del Silmarillion. El nacimiento de Fëanor había llevado a su madre Miriel a extraer de ella tanta energía que, al alumbrarlo, se cansó de vivir, y la fuerza con la que pudo traer al mundo a muchos elfos fue toda para Fëanor, y tan agotador fue el parto que Miriel dejó salir el espíritu de su cuerpo voluntariamente, dejando a su familia y arribando a las estancias de Mandos para descansar eternamente. Su esposo Finwë lamentaría la pérdida, aunque más adelante volvería a casarse, teniendo otros 4 hijos, de entre los cuales destacan Fingolfin y Finarfin, hijos de Indri, y Fëanor no apreció a su madrastra ni a sus medio hermanos, por lo que vivieron separados. Durante su juventud, Fëanor descubrió rápidamente que tenía un talento extraordinario para la artesanía y el lenguaje, e inventó el sistema élfico de escritura que conocemos como Tengwar. Además, aprendió del que sería su suegro los secretos de la forja de los metales, ya que el elfo Mazan sería quien lo adiestraría en este campo, aunque con el paso de los años se arrepentiría de enseñar a Fëanor la ciencia de la metalurgia, debido al gran daño que él y sus hijos causaron debido a unas fraguas secretas con las que se forjaron miles de espadas que causarían una gran matanza entre los elfos. Durante la Edad de los Árboles, Fëanor llegaría a la plenitud de sus facultades, y por un azar del destino se preguntó cómo podría conservar la luz y gloria de los árboles de Valinor, y bajo artes secretas ya perdidas en el tiempo, creó 3 grandes joyas que más adelante desatarían una larga guerra, manteniéndose el secreto hasta el fin de los tiempos del material del que fueron hechos los Silmarils. Aunque tenía la apariencia de un cristal de diamante, se decía que ninguna violencia podía dañarlos o romperlos, y dentro de ellos había un fuego interior que había sido mezclado con la luz de los árboles. Todo Valinor sintió asombro por la obra de Fëanor, y los Valar bendijeron las joyas. Ninguna carne mortal ni maligna podría tocarlos sin quemarse, pero también predijeron que los Silmarils guardaban dentro de ellos los destinos de Arda, la tierra, el mar y el aire. Y pronto Morgoth codició estas joyas, buscando la manera de destruir a Fëanor y generar discordia entre los Valar y los elfos, aunque ocultando con astucia sus intenciones, tejiendo una red de mentiras, y los Noldor le prestaron oídos y Melkor los frecuentó, y muchas de sus palabras sutiles y dulces fueron invadiendo la mente de los elfos poco a poco, sin darse cuenta, y cuando escuchaban estas palabras pensaban que habían sido pensamientos propios. Y poco a poco Morgoth los embaucó, y se acercaba el momento del despertar de los hombres, raza de la que los elfos no tenían constancia, ya que los Valar no lo habían anunciado todavía, pero Morgoth en secreto les habló a los elfos sobre los hombres, y pronto el silencio de los Valar se tornó en maldad,
Y aunque el Señor Oscuro poco sabía de los hombres, engañó a los elfos, haciéndoles creer que los hombres pronto los reemplazarían en la Tierra Media, ya que para los Valar no sería difícil subyugar una raza de una vida más corta y débil. Y así sería como los elfos perderían el lugar y legado que Ilúvatar les reservaba. Antes de que los Valar se dieran cuenta, la paz de Valinor se vio envenenada y los Noldor comenzaron a conspirar contra ellos. Aunque Morgoth no tenía acceso a los Silmarils de Fëanor, ya que cuando éste no los exhibía en las fiestas, se encontraban en las cámaras más profundas de la ciudad de Tirion, por lo que Morgoth sembraría una nueva mentira sobre los medio hermanos de Fëanor. Y dado que Fingolfin y sus hijos habían crecido en orgullo, Morgoth inventó que deseaban usurpar el trono de Finwë y ocupar el legítimo lugar de Fëanor con la conformidad de los Valar. Y cuando Fëanor se enteró de esto, despertó en su cólera y el Señor Oscuro le habló a los Noldor de espadas y pronto comenzaron a forjarlas. Fëanor construiría una fragua secreta que ni Morgoth conocía y allí creó un gran arsenal de espadas para él y para sus hijos. Y entonces Fëanor comenzó a pronunciarse abiertamente contra los Valar y sobre sus intenciones de librar a los Noldor de su opresión. Pero el rey Finwë se alteró y convocó a todos sus señores en un gran concilio. Y raudo acudió Fingolfin, su segundo hijo, para reprender las acciones de Fëanor, quien parecía hablar en nombre de todos los Noldor. Pero tras pronunciar sus palabras, el mismo Fëanor se personó en la reunión y desenvainó su espada contra su hermano. Pero Fingolfin esquivó la pelea y abandonó el consejo. Pero sería perseguido por Fëanor, quien lo amenazó nuevamente y le dijo que ocupara el lugar que le correspondía. Pero Fingolfin no respondió y dejó atrás a Fëanor y fue a buscar a su hermano Finarfin. Pero este altercado llegó a los oídos de los Valar, que, apenados y enfadados, hicieron llamar a Fëanor ante ellos para responder por sus actos, y se le declaró culpable del descontento de muchos de los Noldor, sin saber que todo había sido orquestado por Morgoth. Y Fëanor fue desterrado por 12 años y Fingolfin perdonó públicamente a su hermano, mientras que Fëanor marchó sin decir palabra alguna, partiendo con sus 7 hijos al norte de Valinor y construyendo una gran fortaleza llamada Formenos, donde albergaron grandes tesoros y los Silmarils fueron allí guardados, y el rey Finwë de los Noldor se mudó con Fëanor por amor a él, mientras que Fingolfin se quedó en Tirion al control del resto de los suyos. Poco a poco las mentiras de Morgoth se convirtieron en realidad y los Valar terminarían adivinando sus planes, por lo que Morgoth se ocultó y mucho tiempo pasó sin saberse de él. Y a pesar de que Tulkas, otro de los Valar, que lo había derrotado en el pasado, lo buscó incansablemente, jamás daría con él. Pero cierto día Morgoth se presentó ante las puertas de Formenos bajo palabras de amistad y trató de persuadir a Fëanor de librarse de la opresión de los Valar, comentando que, aunque Formenos era una plaza fuerte, los Silmarils no estarían seguros allí. Y estas palabras perturbaron a Fëanor, quien le cerró a Morgoth las puertas. El rey Finwë entonces tuvo mucho miedo de la cólera de Morgoth, que seguía siendo uno de los Valar, y mandó un mensaje al rey Manwë, pero el Señor Oscuro huyó con rapidez hacia el norte, y por largo tiempo los árboles brillaron sin amenaza alguna, aunque los Valar se empeñaron en saber de Morgoth y doblaron la vigilancia en sus antiguas fortalezas. Y en el norte, Morgoth tomó nuevamente su forma de Señor Oscuro, alto y terrible, y se preparaba para inundar Valinor de un nuevo terror desconocido. Morgoth no se había arrepentido de sus acciones y tramó un plan secreto con la araña Ungoliant, y el Señor Oscuro viajó a su guarida para trabar una alianza y juntos vengarse de los Valar, convenciéndola fácilmente para darle su ayuda, prometiéndole darle cualquier cosa para saciar su hambre insaciable. Y deseosos de causar el mal, ambos viajaron a la región de Etheyohar
una hermosa colina verde extramuros de Valimar, la majestuosa ciudad, hogar de los Valar, y grandes eran los poderes de Ungoliant, puesto que entraron secretamente al reino gracias a que la araña tejía una capa invisible con la que no podían ser vistos. Y Morgoth hirió profundamente los árboles con su lanza, y la araña bebió su savia hasta la última gota, y su veneno los pudrió. Pero esto no sació el apetito de Ungoliant, que incluso bebió de las fuentes de Valinor hasta secarlas. Y se dice que creció tan inmensamente en tamaño que incluso Morgoth tuvo miedo de ella. Los Valar y los elfos poco pudieron hacer para impedir este suceso, ya que se encontraban sumidos en la oscuridad. Los 3 Silmarils, estas joyas, contenían intacta la luz de los árboles destruidos, por lo que, tras su ruina, los Valar le rogaron a Fëanor que los entregara para restaurar los árboles. Pero el elfo se negó, pues no deseaba ver sus más preciadas creaciones rotas. Pero aprovechando la oscuridad generada por Ungoliant, Morgoth llegó ante las puertas de la ciudad de Formenos y arrasó la ciudad, robando todos sus tesoros, incluyendo los Silmarils, matando en el proceso al rey elfo. Este hecho provocó que su hijo Fëanor iniciara una persecución contra Morgoth hasta la Tierra Media, arrastrando a todos los elfos de su clan, algo que provocaría terribles consecuencias. En esta huida, Ungoliant seguiría a Morgoth de cerca y le exigió darle como alimento los tesoros robados de la fortaleza, y Morgoth cedió de mala gana, pero conservó para sí mismo los Silmarils, algo que no agradó a la araña, y a pesar de que las joyas le quemaban a Morgoth en su mano, no se las quiso entregar, y entonces la araña lo atacó, y en su suplicio Morgoth gritó tan fuerte que acudieron a ayudarle los Balrogs, hasta entonces dormidos en la fortaleza de Angband, y con sus látigos de fuego hicieron huir a la monstruosa criatura. El caso es que la luz de los 2 árboles sagrados había sido en parte almacenada en los 3 Silmarils de Fëanor, y los Valar, seres supremos de Arda, le rogaron que los utilizara para resucitar los árboles marchitos. Pero Fëanor se negó a arruinar sus preciadas creaciones, pues anteriormente Morgoth le había persuadido para desconfiar de los Valar, y aprovechando entonces la oscuridad creada tras la destrucción de los árboles, el Señor Oscuro arrasó la ciudad de Formenos, donde reinaba Finwë, rey de los elfos Noldor y padre de Fëanor, y allí Morgoth le dio muerte al rey elfo y robó entonces todos los tesoros de la ciudad, incluyendo los Silmarils. Con esta premisa Fëanor alzaría a gran parte de los elfos Noldor en venganza por la muerte de su padre, y comienzan las guerras de Beleriand, en las que el pueblo de los Noldor abandonó las tierras imperecederas para librarse del dominio de los Valar, pero serían exiliados allí más tarde por esto, ya que Fëanor tomó por la fuerza los barcos de los elfos Teleri, provocando la primera matanza entre elfos y elfos, que sería causa de dicho destierro de las tierras de Valinor. Morgoth se encontraba sentado en el norte del continente, congregando tropas en su fortaleza de Angband, mientras que los pueblos libres se establecieron en las zonas del sur, y hombres y elfos formaron el grueso de las filas contra Morgoth, mientras que los enanos se mantuvieron más al margen, excepto en algunas ocasiones. Los elfos Noldor tendrían como principales instigadores de la guerra a Fëanor y a sus 7 hijos, que habían jurado perseguir y atacar a cualquiera que poseyera los Silmarils y no accediese a devolverlos. Y se narra que 5 grandes y terribles batallas asolaron las tierras de Beleriand. Las 2 primeras batallas formaron parte del primer intento de Morgoth por conquistar Beleriand, y en la primera, sin contar con la participación de los Noldor de Fëanor, que aún no habían llegado, Morgoth haría frente a las tropas del rey Thingol de Doriath, de los elfos Sindar, y el Señor Oscuro enviaría a 3 ejércitos de orcos para acorralar a Thingol, que contaba como aliado a Denethor, rey de los elfos verdes de Osirian, del país de los bosques de los 7 ríos.
Thingol y sus fuerzas masacraron por el flanco oriental a los orcos, ya que contaban con espadas y armaduras fabricadas por los enanos de una extraordinaria calidad. Pero Denethor resultó muerto ya que sus equipos eran de madera, pues los elfos verdes eran pacíficos. Sin embargo, Thingol alcanzó la victoria y los orcos se retiraron, solo para ser exterminados por un ejército de enanos que bajaba a cortarles el paso, mientras que el segundo ejército fue vencido por las tropas de Círdan, carpintero de barcos. Tras la llegada de los Noldor al continente, se produciría la Dagor Nuin Gilead, batalla bajo las estrellas. Pero Morgoth, sabedor de la llegada de Fëanor, convocó en su fortaleza todo tipo de fuerzas oscuras, atacando el campamento de los Noldor por sorpresa. En esta batalla Fëanor se impuso inicialmente, pero arduo, en deseos de vengarse y confiado por su victoria, avanzaría impulsivamente hasta Angband, muy por delante de su propio ejército, solo acompañado por una pequeña guardia. Y cuando los orcos vieron a Fëanor acompañado por tan baja escolta, le atacaron sin piedad. Pero el Noldor no se dejó intimidar, y a pesar de que quedó solo combatiendo a sus enemigos y recibió muchas heridas, largo tiempo pasó combatiendo hasta la llegada de los Balrogs, a los que se enfrentó con gran valor, pero Gothmog, señor supremo de los demonios de fuego, le hirió mortalmente. En ese momento llegaron sus hijos con una considerable fuerza para socorrerlo, y los Balrogs se vieron obligados a replegarse hasta Angband, y Fëanor fue sacado del campo de batalla, no sin antes maldecir 3 veces a Morgoth. Pero al ver la fortaleza del enemigo, comprendió por fin que las palabras de los Valar eran ciertas, que ninguna fuerza de los elfos por sí sola derribaría jamás al Señor Oscuro. Aunque le insistió a sus hijos de guardar su juramento y vengar a su padre, y al morir, el inmenso espíritu ardiente que Fëanor tenía abandonó su cuerpo y lo quemó en ceniza. Tras su muerte, su hijo Maedhros estaba llamado a ser el alto rey de los Noldor, pero más adelante se encontró con Fingolfin, medio hermano de Fëanor, que había sido abandonado por él anteriormente en las costas de Valinor. Y Maedhros entonces sabiamente le entregó la corona a su tío por respeto y deseo de mantener a su pueblo unido, ya que Fingolfin era el hijo mayor superviviente de Finwë, y por tanto el reinado debía pasarle por derecho de nacimiento, y los descendientes de Fingolfin reinaron sobre los elfos Noldor hasta la muerte de Gil-galad muchos siglos más tarde.